En los próximos minutos vamos a abordar un tema que nos interpela fuertemente en este momento eh, y que está vinculado, sin ningún lugar a duda, con la actitud que cada uno de los países e inclusive cada uno de los ciudadanos hemos asumido frente a esta situación declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Noten ustedes que vamos a tomar como referencia un texto bastante antiguo de los autores Mossetti, Turraspe y Lorenzetti, pero que es muy interesante para que confrontemos con toda la normativa que nosotros hemos venido a analizar, que conocemos, basada en las fuentes constitucionales, en las fuentes convencionales, en nuestro derecho privado argentino y su recepción de la salud como un derecho humano, para confrontar, digo, toda esta normativa con algunas o muchas de las prácticas y de los pensamientos y de las actitudes que nos encontramos en el sector de la salud, que van a poder ustedes identificar claramente con la visión civilista de estos autores. Y que nos lleva a reflexionar respecto de algunas cuestiones. Una de las primeras es si el tema del dinero en la salud es un gasto o una inversión. Ustedes, si tienen el texto a su alcance, van a notar que para los autores es un gasto y que este gasto debe distribuirse porque todos los habitantes tienen derecho a un servicio de salud similar y que tenga un nivel científico y técnico equitativo, porque no caben distingos fundados en la índole pública o privada de la institución que brinda el servicio, porque no corresponde gravar o disminuir las responsabilidades en un caso de mala praxis, es decir, no corresponde que tenga menos responsabilidad un médico recién recibido o que tenga que afrontar más responsabilidades justamente un joven que tiene teóricamente una mejor salud que una persona mayor. Y además porque no es inadmisible pactar un servicio de salud con limitaciones, digamos. Y por supuesto, también son inadmisibles otros riesgos que por ahí no confiesan los distintos prestadores de medicina, pero que están, como la obsolescencia de los equipos, o como, bueno, los bajos sueldos que repercuten en la prestación de la salud pública, por ejemplo, etcétera. Por lo tanto, el médico asume riesgos en la prestación, la medicina asume riesgos en la prestación de sus servicios y no puede traspasar esos riesgos con ningún argumento a la otra parte del contrato, que es, digamos, al que nosotros llamamos paciente. Sabemos que la medicina moderna es cara, es decir, que tiene un costo. Los autores parten del supuesto de que el Estado no cuenta de ordinario con los mismos avances tecnológicos que cuentan las empresas de medicina privada, y que las clínicas de gran prestigio solamente pueden acceder a las últimas tecnologías. Como parten de ese supuesto, que yo los invito a reflexionar, digamos, si ese supuesto en la práctica se da o no se da, como parten de allí, entonces concluyen en que hay dos tipos de medicina, si se quiere, ¿no es cierto? Una medicina para ricos y una medicina para pobres. Por lo tanto, ellos reafirman, digamos, su postura de que el tema del dinero en la salud es un gasto. Y que es un gasto para el Estado que debe cumplir, obviamente,
con esa función de asegurar salud para toda la población. Pero, digamos, acá la pregunta que nosotros dejamos es si la postura de estos autores, en función de toda nuestra normativa, amerita a seguir siendo sostenida, o si realmente deberíamos pensar en la cuestión del dinero y la salud como una inversión. Y creo que esta situación que estamos viviendo actualmente, francamente nos obliga a hallar una respuesta satisfactoria a esta pregunta. Ahora bien, si nosotros, a ver, desde el derecho hicimos un análisis de la salud en el sentido de que el derecho trabaja con valores, opera con valores como la justicia, la humanidad, la salud, el valor vida, el valor libertad, por lo tanto tutela la salud porque para el derecho es un derecho humano. Ahora bien, si nosotros hiciéramos una lectura o un análisis desde el punto de vista económico de esta prestación de salud o del contrato médico, nos encontraríamos con que, digamos, hay situaciones que por ahí no siempre condicen con esta postura de que el derecho o este postulado de que que sostiene el derecho de que la salud es un derecho humano. Hay una revolución económica, francamente. Los médicos se han agrupado en corporaciones para poder brindar servicios de salud costosos. Sabemos que también lo que ocurre con los medicamentos, las industrias farmacéuticas y los costos de las distintas medicaciones y probablemente también como algunos profesionales favorecen la adquisición de determinados productos de determinados laboratorios. Es decir, acá hay cuestiones económicas en este contrato médico que no podemos soslayar y que me parece que las vemos más en las prácticas que en las normas que regulan el derecho a la salud. Nos encontramos también con que viene un paciente educado de una manera diferente a la a solicitar una prestación médica. Esto obliga a recabar el consentimiento informado por parte de los profesionales. El médico entendemos que no debe ponerse a la defensiva, sino que el consentimiento informado es una parte más de la prestación de su servicio. Y por otro lado, hay una concepción económica, podríamos decir así, que prima sobre los contratos médicos en las prácticas sanitarias actuales. Es decir, el costo del negocio, el costo del servicio profesional. Se ve para estos autores el contrato médico como efectivamente un contrato donde una parte brinda un servicio y la otra parte paga un precio en dinero por ese servicio. Desde ese punto de vista, o sea, desde el punto de vista del criterio económico, se sostiene que entonces los riesgos y las responsabilidades debería asumirlas aquella persona que está en mejores condiciones de hacerlo. Ahora bien, nos falta analizar qué dice la medicina respecto de esta cuestión, ¿sí? Porque estamos hablando desde la mirada económica de un mercado de la salud, desde el derecho estamos hablando de un derecho humano. Bueno, la medicina, ¿qué dice al respecto de esta cuestión? Porque la verdad es que están confrontados los tres saberes y a ver, ya adelantamos que lo deseable sería obtener un equilibrio entre
estas tres disciplinas, entre estos tres saberes involucrados. Es interesante entonces saber que, a ver, la medicina tiene algunas propuestas o algunas miradas distintas a las del derecho. ¿Por qué? Porque propone, por ejemplo, la existencia o propugna la existencia de lo que se llama el error médico, en lugar de lo que el derecho propugna como responsabilidad. Por dar un ejemplo de uno de los aspectos en los que se confrontan estos dos saberes, ¿verdad? Esto es trascendente. ¿Por qué? Porque al hablar la medicina de error médico, está proponiendo dejar en manos de los médicos, de su corporación, es decir, de los comités de éticas, en conclusión, la organización, el control y la decisión sobre todas las cuestiones que se planteen. Por lo tanto, digamos, aceptar la visión de la medicina de que una mala praxis es un error en materia de salud, implicaría no responsabilizar desde el punto de vista del derecho al médico, sino, digamos, responsabilizarlo de parte de sus pares y con otro tipo de sanción. El derecho, en cambio, y respecto de esta cuestión puntual de las responsabilidades, dice que los médicos y toda la prestación de salud es un servicio más, de máxima jerarquía. Acá está involucrado el valor vida. Por lo tanto, a ver, no todos los errores son errores, sino que hay responsabilidades que se generan de tipo civil, también de tipo penal, pueden ser generadas por culpa del profesional, pero no por el dolo. Cuando hablamos de dolo en derecho hablamos de la intención de perjudicar a alguien en sus intereses o en sus patrimonios, es decir, y en su cuerpo en este caso, pero si bien el derecho no propugna responsabilizar por dolo, sí, obviamente, por culpa, es decir, por negligencia. ¿Mm? Como verán ustedes, es un tema álgido, es un tema que si bien estos autores plantearon hace muchos años, si bien nuestra legislación ha recepcionado la salud como derecho humano, en las prácticas y en las políticas públicas genera tensiones y sigue generando tensiones. Fijémonos, si no, en la actitud que han adoptado países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Suecia frente al mismo hecho sanitario que es la pandemia declarada por la OMS. Y observemos la actitud que ha tomado, bueno, nuestro país, o Francia, o España, frente a este mismo hecho de la salud. Evidentemente, estas políticas públicas evidencian un posicionamiento respecto de estos tres saberes y de cómo se integran y de cómo lograr su equilibrio. La realidad es que lo deseable sería justamente obtener un equilibrio entre las tres, entre los tres saberes. Deben confluir en el mercado de la salud los tres saberes, lograr un justo equilibrio para poder solucionar las distintas situaciones particulares que se nos presenten sin ningún lugar a duda. Hasta aquí entonces este tema tan interesante y tan actual, analizado desde el punto de vista de estos autores que escribieron hace muchísimos años este texto, pero que pone en el tapete justamente en este momento la subsistencia de su punto de vista, a pesar de toda la normativa
tenemos, por lo menos en nuestro país, tendiente a asegurar la salud como un derecho humano, en condiciones, para que sea recibida en condiciones de igualdad y en condiciones de equidad por todos los habitantes.